¿Te ha pasado que estás ahí donde el cliente, empiezas a presentar tu producto o servicio, pero poco a poco empiezas a sentir que tu sangre se calienta, empiezas a sentir un poquitico de calor, ya no sabes qué hacer, vas sintiendo miedo a medida que el cliente te hace preguntas, no tienes ni idea de cómo hacer y llegas a un punto en que se te borra incluso lo que le ibas a decir? Durante los últimos 8 años que hemos entrenado a más de 80.000 personas, entre emprendedores, parte de equipos de ventas, de compañías muy importantes, esto es una constante con la que yo me he encontrado. Las personas sienten miedo, las personas sienten temor de que les digan que no, de que los rechacen. Muchas veces estamos pensando, no, pero es que, mira, voy a empezar a hacer este trabajo y entonces me van a decir que no y no voy a poder cumplir el presupuesto. Entonces pasan un montón de ideas por tu cabeza. Recuerda que nosotros tenemos más o menos entre 50.000 y 60.000 pensamientos en un día y el 80% de ellos son negativos. Entonces cuando tú estás en una cita, cuando estás a punto de llegar donde ese cliente, hay unas cosas que llegan y te invaden por completo y que te hacen generar ese miedo. Por esto que en este video te quiero dar 3 maneras en las que tú puedes empezar a disminuir ese miedo, porque también quiero que entiendas que el miedo y el dolor nunca van a desaparecer. Por más resultados que tú tengas, por más dinero que estés ganando, el miedo siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que, digamos que el entorno cambia y pues no es lo mismo los miedos que tenías cuando estabas iniciando en el mundo de las ventas al miedo que puedas sentir hoy cuando ya estás generando un ingreso importante. Entonces ellos se convierten siempre en tus maestros y el miedo y el dolor o se convierten en algo que te potencializa o en algo que te paraliza, y ahí es donde tú tienes que tener muy claro que no va a dejar de existir, lo tienes que volver parte de tu vida, los tienes que aprender a dominar y que se vuelvan tus maestros. Así que vamos a hablar de esos 3 aspectos que debes de tener en cuenta cuando estás vendiendo con tu cliente para que ese miedo se minimice y tú puedas poder conectar mejor con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Como el cerebro funciona a dolor y a placer, cuando tú quieres hacer algo diferente, el cerebro te dice, no, pero ¿qué te vas a poner a inventar? Si esto ya lo sabes hacer, no te pongas a hacer nada de estrategias diferentes. Eso que te enseñaron allá en el entrenamiento, eso no importa, síguelo haciendo como tú estás, porque el cerebro, como te está protegiendo, siempre va a tender a que se vaya al placer. Entonces, cuando tú te quieres acercar a ese dolor, es donde empieza el miedo y dice, no, pero es que me da miedo intentar esto nuevo, pero me da miedo decirle eso al cliente porque es que nunca lo ha hecho, y eso empieza a generar una cantidad de cortocircuitos en tu cabeza, porque cuando estás mucho tiempo en el placer, entras en la famosa zona de confort, y en la zona de confort no pasa absolutamente nada. Entonces lo primero que tienes que empezar a entender es romper esa posición de comodidad en la que estás y que le des la oportunidad de ensayar nuevas formas de vender, nuevas formas de llegar donde el cliente, nuevas maneras incluso en las que tú estás prospectando y cómo tú conectas con cada uno de ellos. Y en el momento que tú empiezas a intentarlo, siempre vas a sentir miedo. Pero ¿qué pasa? Que el miedo simplemente es la falsa creencia de que algo malo va a pasar. Y cuando tú tomas la decisión de intentar una nueva forma y ves que funcionó, incluso muchas veces decimos, viste, ¿yo por qué no lo hice antes? Yo sí fui muy bobo, ¿por qué no intenté esto? Entonces lo primero que tienes que hacer es entender que tu cerebro siempre te va a llevar hacia el placer, te va a alejar del dolor, pero en la zona de dolor es donde realmente van a pasar las cosas extraordinarias. Pero te vas a llenar de miedo y ahí es donde es lo importante de hacerlo, así tengas mucho miedo, porque te vas a dar cuenta que esto te va a empezar a funcionar, y una vez entiendas que haciendo cosas diferentes tu resultado cambia, vas a empezar a hacerlo de una forma mucho más repetitiva y eso va a hacer que tus resultados vayan al siguiente nivel. Si a ti te gustaría poder empezar a tener muchas más ventas, te voy a dejar aquí abajo el enlace del guión del cierre perfecto, una herramienta que te va a ayudar a que tú puedas acercarte más al dolor, pero de una forma bien estructurada y sabiendo el paso a paso para que puedas tener un mejor resultado. Te voy a hablar de la segunda forma en la que tú puedes empezar a vencer el miedo a vender. Solamente piensa en algo. Cuando tú entras a una habitación y la habitación está completamente oscura, ¿tú cómo entras ahí? Entras con mucha cautela, casi que tocando todo, tiras primero el pie hacia adelante que no te vas a tropezar con algo y empiezas con mucho miedo a recorrer cada uno de los metros de ese salón. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y te prendo la luz? Inmediatamente tú ves todo lo que está pasando. Entras sin ningún problema, caminas sin ningún problema por el salón, te sientes mucho más confiado o confiada de hacerlo, y eso va a hacer que tú sientas mucha más seguridad en el momento de tomar acción. Y esto mismo pasa con las ventas.
Cuando tú eres una persona que de pronto no tiene tanta experiencia, que te estás enfrentando a un tipo de producto o servicio diferente, que estás enfrentándote a un cliente que siempre te han dicho que es el más complejo, que es muy difícil venderle, pues es como si tú entraras a ese salón oscuro, no tienes la información y te sientes con mucho miedo. Entonces, ¿a qué voy acá? Que tienes que empezar a entrenarte mucho para que puedas tener más información. Cuando tú eres una persona que tiene más información de lo que está pasando, si tú enciendes esa luz en ese proceso de ventas, tú vas a estar mucho más confiado al momento de vender. Entonces, aquí voy con esta segunda forma y es entrenarte constantemente. Si tú no estás preparándote, si tú no te capacitas, si tú no haces juego de roles con personas que están en tu equipo, si no empiezas a hacer un juego donde puedan utilizar todas esas técnicas y todas esas metodologías, va a ser muy complejo que tú puedas llegar al resultado que quieras. Entonces, lo segundo que te quería decir es ¿cuánto te estás entrenando? Yo muchas veces llego a las empresas y es la primera pregunta que les hago a los asesores: ¿cuándo fue la última vez que te entrenaste? Y la mayoría de ellos me miran con una cara completamente desconcertada y me dicen: Andrés, hace como 4 años fue la última vez. Y la forma de vender está cambiando completamente, así que si tú no te entrenas, cada vez vas a sentir más miedo porque estás entrando a ese mundo desconocido, estás entrando a ese cuarto oscuro, y entre más información, más entrenamiento, más herramientas desarrolles, lo estés practicando todo el tiempo, tú te vas a sentir con una mayor seguridad de poder llegar donde ese cliente, no importa las condiciones, y poderle hacer una venta. Si a ti te interesaría desarrollar más herramientas de ventas y poder conocer el paso a paso para que puedas cerrar hasta el 70% de tus negocios, te he dejado en el video abajo un enlace donde puedes encontrar algo llamado el guión del cierre perfecto. Es un documento que he desarrollado durante los últimos 20 años de experiencia laboral, donde me he enfrentado a muchas situaciones de ventas, donde he vendido todo tipo de productos y servicios y he encontrado una metodología que te va a permitir poder seguir un paso a paso que te va a reducir mucho más ese miedo y que te va a acercar a la meta. Así que ve y revísalo en este momento y me dices cómo lo ves. Ahora vámonos para la tercera forma en la que tú vas a vencer el miedo al vender. Así que lo que quiero que hagas es que en este papel o en esta agenda escribas 5 consecuencias que te traería el que tú no logres hacer una venta. ¿Cuáles son esas consecuencias que te traería que tú no logres el presupuesto de ventas, que tú no logres generar las comisiones que estás esperando para poder llevar un plato de comida a tu casa, para poder pagar el colegio de tu hijo? ¿Cuáles son esas cosas que empiezan a sonar en tu cabeza si tú no estás cumpliendo con la meta que te pusiste? Cuando tú dices: es que si yo no vendo y no gano la comisión, no voy a poder pagar el colegio de mi hijo, no voy a poder llevar a mi familia de viaje, les prometí que los iba a llevar a la playa y no lo voy a poder hacer. Cuando tú empiezas a pensar en esas consecuencias de no hacerlo, el miedo que esas consecuencias generan van a ser mucho mayores que el miedo a que hagas esa primera visita, a que hables con tu cliente, a que conectes y pierdas por completa esa pena o ese miedo o ese sentimiento de rechazo con tu cliente, porque sabes que si no tomas la decisión de dar ese paso, estos miedos van a ser muy superiores y vas a estar en unos problemas mucho más grandes. Así que piensa cuáles son las consecuencias de que tú no hagas la venta, y eso se va a convertir en una motivación. Ahí es donde vas a coger el miedo y lo vas a convertir en una herramienta para potencializar tus resultados. Así que quiero cerrar esta información diciéndote que la mayoría de las veces las mejores cosas de la vida están un paso más allá del miedo, están un paso más allá de tú tomar una acción diferente de lo que hoy estás haciendo y que te llenas de una cantidad de dudas, de preguntas, del qué dirán, del qué van a pensar. No le pongas mucho pensamiento a eso y simplemente tírate a buscar a ese cliente, hazle las preguntas correctas y sobre todo entrénate lo suficiente para que puedas tener las herramientas correctas que te van a ayudar a que tengas más resultados para ti. Si esta información te gusta, te invito a que nos sigas en nuestro canal, actives las notificaciones y cada semana te vamos a dar herramientas para ayudarte a desbloquear tus ventas y poder llevar tus resultados al siguiente nivel. Recuerda ir ya mismo a que conozcas del guión del cierre perfecto y te voy a ayudar a que puedas cerrar hasta el 70% de tus negocios.